Bienvenidas, bienvenidos. No ha sido fácil, pero finalmente lo conseguimos, incluso ya con un caos en las posibilidades de acceso. Muchas compañeras y compañeros han tenido dificultades para poder estar. Nos han pedido en muchos casos la posibilidad de una transmisión para poder acceder al contenido de la charla de la doctora Zunilda Nirenberger. Vamos a hacer una transmisión en directo por el streaming de audio de nuestra FM de la universidad. Y sobre todo le agradecemos a Zunilda la voluntad, el empuje, las ganas que le pone a todo lo que hace para tomarse un avión, venirse hasta acá, compartir con nosotros parte de su experiencia, de su conocimiento, sobre todo de su gestión como funcionaria del Poder Judicial. Ahora quiero decir un par de cosas a modo de presentación, pero bueno, sobre todo, y en nombre de la Universidad de Avellaneda, agradecerle la presencia. Saben ustedes que a instancias también de las charlas que hemos tenido con el rector Calzoni respecto de la posibilidad y la oportunidad de hacer este evento, hemos contado desde el principio con todo el apoyo del rectorado y de la universidad, y nos hemos sumado los departamentos de sociales, de la carrera de abogacía, el departamento de arte, cultura y comunicación, que tiene la carrera de periodismo, la Secretaría de Extensión y la Secretaría de Producción Audiovisual, a cargo de Rodolfo Jamaui como secretario, y la Secretaría de Extensión, que no sé si está, la secretaria me parece que no. Ah, bueno, perfecto. Sí, creo que había un evento paralelo con un tema de Malvinas que estaba agendado de antes, entonces hay una división de tareas. Bueno, sin más preámbulo, quiero compartir con ustedes un par de cositas que escribí hoy, porque me parece importante tenerlas presentes, ¿no? Por supuesto, es un honor para mí, un placer introducirla a la doctora Zunilda Nirenberger en esta actividad de la universidad, que además se enmarca en actividades que están dentro de la Semana del Periodista, porque además también nos parecía importante, y estaba Santiago por acá, el director de la carrera de periodismo, que hay aspectos del fallo vinculado a la causa Napalpí que tienen mucho que ver con el derecho a la información, con el conocimiento social de las cosas que han pasado históricamente, y nos parecía, por lo tanto, que había que ponerlo de relieve, ¿no? Decide Zunilda que se trata de una maravillosa persona y una funcionaria ejemplar, cuyas investigaciones y fallos quedarán como parte del patrimonio jurídico no solo del Chaco, sino también a nivel nacional o internacional. Y aclaro que el caso de Napalpí es un caso también bastante inédito en la historia jurídica internacional. Creo que es un aporte sustancial también a los propósitos de vinculación y conocimiento que son propios de la misión formadora de la universidad. Y quiero utilizar algunas expresiones en un artículo reciente del doctor Eugenio Zaffaroni, ex miembro de la Corte, en relación a la labor de Zunilda en el caso de Napalpí, diciendo, por ejemplo, Napalpí fue uno de esos episodios en los cuales se justificaba el genocidio indígena, y hoy es la justicia federal la que lo recupera del olvido, lo trae a la memoria colectiva y lo enmarca en el plan sistemático de exterminio de nuestra oligarquía. En este caso no vacuna, sino azucarera, algunos de cuyos brotes, medio siglo más tarde, no fueron, por cierto, ajeno al genocidio que se cometió en nombre de la doctrina de seguridad nacional. Dice Zaffaroni, este veredicto, que formará parte de una sentencia histórica, nos permite echar un vistazo sobre la base de la estructura de nuestra magistratura y sorprendernos con su destello. Ahora que los gobernadores discuten la posibilidad de federalizar en serio nuestro Poder Judicial, mirando desde la base, y aclaro que da la coincidencia que hoy ingresa al Parlamento un proyecto de reforma de la Corte Suprema de base federal, mirando desde la base, con este notable veredicto recibimos una dosis de optimismo. No funciona tan mal, se refiere a la justicia federal,
y con una cúpula federal funcionaría mucho mejor. Todavía quedan jueces en nuestro país y son muchos. Bueno, quiero decir que son muchas las acciones que reflejan la coherencia de Zunilda y cito solo algunas. Como secretaria penal del Juzgado Federal de Resistencia, interviene en las primeras declaraciones de inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final, que fueron el puntapié inicial para desarmar la estructura jurídica de la impunidad y posibilitar el juicio y castigo a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad. Esa caracterización jurídica abrió las puertas para el juicio y castigo a los responsables de crímenes de lesa humanidad. También como jueza federal de Resistencia llevó la investigación y elevación a juicio de las causas por la masacre de Margarita Belén, ocurrida en el penal de Resistencia en diciembre del 77, cuando fueron fusilados 22 presos políticos de la dictadura en manos de la dictadura militar. De esta causa continúa abierta aún la investigación y búsqueda de los cuerpos de las víctimas que resultaron desaparecidas tras la matanza. Sigue siendo un tema pendiente. Participó en la investigación y desbaratamiento de bandas criminales dedicadas a la trata de personas, que la convirtieron en referente del tema para organismos nacionales e internacionales. También se ocupó de la investigación y desbaratamiento de bandas internacionales y nacionales, de narcotraficantes que operaban y accionaban en distintos lugares, también a nivel internacional, siendo la de Carbón Blanco la más conocida. En materia de comunicación social, intervino en medidas cautelares que promueven el derecho a la libertad de expresión para operadores locales y regionales afectados por la concentración del mercado audiovisual. Ha sido protagonista de fallos que garantizan la defensa de derechos humanos en general y también vinculados con la cuestión de género. Y por supuesto, bueno, ha sido una luchadora permanente en las causas contra la corrupción. Quiero finalmente introducir una perspectiva desde nuestro campo propio de la comunicación para destacar no solo la dimensión reparadora del fallo sobre la masacre de Napalpí, que ella nos contará como autora de la sentencia, para reflexionar sobre el impacto comunicacional que esperamos visibilizar con estas actividades. Es decir, esto también es el propósito de esta actividad, ¿no? El conocimiento de los hechos y su encuadre jurídico es fundamental para el funcionamiento social. El derecho a comunicar, a la información, a la libertad de expresión y a la libertad de prensa son parte de una cadena gradual, enunciados en este orden que van de mayor a menor, aunque históricamente su construcción haya sido al revés. Como parte de la memoria y de la identidad, la historia es parte constitutiva de una cadena de representaciones que vienen al presente pero también lo transforman. Ese es el enorme valor de este fallo que permite recuperar la memoria y dignidad de los invisibles o los invisibilizados o los estigmatizados, así como la naturaleza criminal de quienes pretendieron eliminarlos para sostener un sistema oligárquico incompatible con la democracia y los derechos humanos. Así que gracias por tu presencia, Zunilda, y seguiremos con mucho agrado tus reflexiones. Bueno, muy breve porque Luis dijo todo lo que había que decir y sobre todo los enormes y trascendentes antecedentes de Zunilda, sobre todo, y que dan cuenta, ¿no?, de su compromiso. Bueno, por mi parte, Zunilda, también darte la bienvenida, agradecerle a Luis por la invitación, por supuesto al rector y a las autoridades presentes por permitirnos estar aquí y brindar estas breves palabras. Contarte, Zunilda, que por parte del Departamento de Ciencias Sociales, desde luego también se involucran otros departamentos, el Departamento de Cultura, Arte y Comunicaciones en esta actividad, pero por parte del Departamento de Ciencias Sociales tenemos una visión interdisciplinaria de los problemas, digamos, y veníamos hablando recién en el Consejo Departamental, que es el órgano de gobierno de este departamento, a raíz de esta actividad a la que invitamos a los consejeros y las consejeras, de la importancia de incorporar no solamente la lectura de la sentencia, que ahora vas a presentar, sino el tema en general en la currícula, ¿no? Me parece que los juicios, estoy mirando el PowerPoint que va a presentar ahora Zunilda, digo, los juicios por la verdad tienen ese valor, ¿no?, de llevar de alguna manera a quienes
tienen cierta distancia con los hechos que sucedieron hace muchísimos años, el reconocimiento de hechos constitutivos de nuestra nación que han sido, digamos, de alguna manera olvidados o censurados. Entonces, la verdad que veníamos pensando con Rodrigo, que es profesor de trabajo social comunitario, que tiene una vasta, digamos, experiencia en el trabajo con pueblos originarios y que siempre ha traído a la universidad iniciativas vinculadas con este tema, de qué manera incorporar, ¿no?, en la currícula de la carrera de abogacía para que los futuros abogados y abogadas puedan conocer, digamos, estos hechos, la sentencia que vos nos vas a presentar, y por supuesto que esto sea además interdisciplinario. En el departamento hay un trayecto de trabajo social comunitario que sea interdisciplinario de todas las carreras, que también seguramente permitirá hacer conocer estos hechos en todas las carreras de la universidad. Así que, bueno, nada, no tenía preparado nada porque, bueno, no iba a estar aquí, pero no, iba a estar acompañando, por supuesto, la charla, pero no me he preparado nada, sino simplemente contar un poco lo que conversábamos recién en el Consejo Departamental. Y bueno, nada, bienvenida y encantados y encantadas de tenerte en la universidad. Y ya sin más preámbulos, sin el soporte, ¿no? Sin el soporte, perdón. Bueno, muchas gracias por tanta calidez, gracias al rector que me ha recibido, a esta Universidad de Avellaneda. Muchas gracias, querido amigo Luis Lázaro y profesor también de esta universidad, a la decana de Ciencias Sociales, a las carreras de abogacía, creo que es arte y demás, escultura, periodismo, bueno, a todos aquellos que han estado y que han hecho posible que esté yo esta tarde compartiendo con ustedes algo que me parece sumamente relevante, y no porque sea una sentencia que haya sido dictada por mí, no es esa la importancia de esto. La importancia de esto es todo el contenido que hemos sacado de ese juicio por la verdad y lo que significa un juicio por la verdad. Entonces, por eso cuando dijeron conversatorio, igual le pregunté un poco a Luis qué podíamos presentar o cómo se iba a dar esto, si era un preguntas y respuestas o si realmente podía yo presentarles los contenidos del juicio, porque hay mucha gente que escuchó los testimonios, pero otros no. Y me parece que a la hora de haber hecho el balance y estar evaluando, porque todavía los fundamentos de la sentencia los estoy armando, está casi terminado, pero no fueron notificados. A partir del momento que se notifiquen, el Estado tendrá tiempo o lugar después para poder apelarlos o no, pero sí la parte resolutiva, por supuesto, se ha dicho el día de los alegatos. Bueno, empiezo diciendo para aquel que no tenga bien claro. Primero, el día 15 de julio del 2021, el Ministerio Público Fiscal presentó el pedido de juicio por la verdad solicitando la determinación judicial de los hechos. ¿Y por qué es esto? Para aquel que no lo entienda, no sé si todos tal vez, yo suelo ser muy llana hablando porque no sé quiénes son los que componen la sala. Había una versión oficial de los hechos, que es la que les voy a contar también después. ¿Cuál era la versión oficial? Pero existía una inquietud y un clamor, digamos, desde las comunidades indígenas porque se reconozca la verdad de esos hechos cuyo, digamos, contenido oficial había sido totalmente parcial o distorsionado. Por lo tanto, ni bien vino la Fiscalía a presentar el pedido de juicio por la verdad para conocer los acontecimientos relacionados con la masacre de Napalpí, y más allá de que reconozco, tuve mis serias dudas de que íbamos a conseguir algo más a lo largo del proceso que algunos testimonios de historiadores y tal vez los relatos oficiales que teníamos. Lo cierto es que no, que ocurrió todo lo contrario. Creo que pude valorar y entender en todo su alcance lo que significan los juicios por la verdad. Y bueno, los juicios por la verdad, yo puse acá algunos conceptos, constituyen un procedimiento judicial dentro del fuero penal, pero sin los efectos penales clásicos, es decir, los juicios dentro del proceso penal normalmente se busca la imposición de una pena, la determinación de un imputado, un responsable determinado, una sanción. En los juicios por la verdad, por distintos motivos, son juicios anómalos o, por así decirlo,
no típicos o sui generis, que no tienen como finalidad la imposición de una pena específica, una sanción penal, pero sí tienen el gran valor de darle el espacio a la víctima dentro de los procesos. Porque digamos que en los juicios ordinarios nosotros lo que vemos es buscar al imputado, determinar su responsabilidad y una condena o una sentencia absolutoria, y la víctima, y sobre todo históricamente, tenía un lugar bastante postergado. Bueno, ya sabemos que en los últimos años la víctima ha ido tomando un lugar muy relevante en nuestros procesos. Y en los juicios por la verdad, aún más, porque todo se mira con el foco puesto exclusivamente en las víctimas o testigos víctimas, ¿no? Bueno, y este juicio por la verdad justamente lo que tiene de relevante es que está en equivalencia con el derecho de las víctimas a conocer la verdad de lo acontecido, a determinar cómo ocurrieron los hechos, a determinar quiénes fueron los responsables, aunque no se pueda aplicar una sanción penal, pero eso es justamente con la finalidad de reivindicar la memoria de los pueblos, en este caso de las comunidades indígenas, de activar la conciencia colectiva para reconocer las grandes violaciones a derechos humanos, más allá de que de manera individual, y el enfoque que tiene es justamente una especie de reparación, de sanación, de los dolores, de las heridas abiertas que siempre están cuando no hay una respuesta estatal suficiente o cuando han quedado cosas en el camino que significan incertidumbre. Entonces, el juicio por la verdad hace eso. Tiene la función de caminar un proceso donde la víctima va a ser oída, donde se va a poder expresar, donde va a contar su versión de los hechos y va a ser visibilizada, y que en el caso de las comunidades indígenas fue lo más importante, creo yo. Porque recuerden que nuestras comunidades indígenas, además de postergadas, son bastante invisibilizadas, y cuando vamos a llegar a alguna de las declaraciones acá, generalmente se cree que ya no hay indígenas, y eso es una mentira. Bueno, por lo tanto, por un lado decía, está el derecho de las víctimas de forma individual, y por otro lado, el derecho a activar la conciencia colectiva, el derecho público, el derecho a la información que tiene toda sociedad para poder construir o desarrollar una sociedad más fuerte. Por un lado, conociendo la verdad, y si hubo violaciones a derechos, conocer que hubieron violaciones a derechos, que quienes las llevaron a cabo, como para previendo la no repetición, por sobre todas las cosas, ¿no? Porque si no conocemos que el resultado que hoy tenemos fue a costas de sufrimientos de otredades, creo que nunca vamos a llegar a lograr una sociedad inclusiva, ¿no? Donde todos puedan formar parte de esa conciencia colectiva real, porque el crear conciencia colectiva que nos identifique como una forma de identidad tiene que ver con eso de que todos estemos incluidos con una verdad o un punto en común que nos referencie. Y cuando no estamos de acuerdo con ese punto de referencia, algunos van a quedar afuera de esta historia. Entonces, nunca puede haber pacificación. Me parece que esto es lo más importante que tiene. Bueno, luego de, bueno, este es el fin, perdón, de los juicios por la verdad. Bueno, la historia oficial. Acá, el 24 de marzo, me voy a poner los anteojos porque me hago la linda, pero no veo. Bueno, así, esta es la historia oficial, la historia oficial que se conoció hasta ahora. El 24 de agosto se inicia en los tribunales del Chaco el expediente caratulado Sublevación indígena en la reducción Napalpí. En la causa declararon una gran cantidad de oficiales, agentes policiales y colonos. Tuvieron como damnificados a pobladores de las inmediaciones y como autores a líderes indígenas que habían sido muertos y eran calificados como bandidos. El primer argumento policial consensuado explicaba que en la mañana de la masacre la policía intentó parlamentar con los indígenas, pero que fueron repelidos por un feroz ataque. Se dio órdenes de ir a Napalpí para prender a un grupo de indígenas y dar seguridad a la población de la zona. Luego él explicaba que al acercarse a las tolderías los indígenas habrían disparado, provocando la respuesta defensiva de las fuerzas del orden. El expediente culmina con un montón de declaraciones que se tomaron solo las fuerzas policiales y algunos colonos referenciales, pero los indígenas fueron ocluidos de esas declaraciones y no participaron nunca de esto. Y solamente como resultado de este proceso hay 4 muertos que después
según alguna versión que fue del interventor Centeno, habrían muerto por un enfrentamiento entre indígenas, ¿no? No hubo indagatorias y, sin embargo, termina el proceso sobreseyendo a personas sin un proceso, digamos. O sea, es una sentencia más que irrita inexistente, ¿no? Porque no reúne ninguno de los tipos constitucionales básicos. Bueno, la declaración del interventor decía, la primera versión, comunicó al Ministerio del Interior que se produjo un tiroteo limitado en Napalpí, pero que las tropas sofocaron la sublevación indígena. Resultado, 4 caciques muertos, producto de una pelea entre Mocoit y Com. Obviamente esta ya era la declaración del interventor, ¿no? Lo otro es la historia que está escrita. La segunda versión no se habla de indios alzados, sino de huelguistas. Ya hay una segunda versión, del mismo Centeno estoy hablando, ¿eh? No eran indios alzados, no era un tema entre Mocoit y Com, eran huelguistas que se convirtieron por causa de elementos extraños en vulgares delincuentes y subversivos. Reafirmó que su gobierno mantuvo una actitud dialoguista, sostuvo que la represión contundente era necesaria y que fue una acción defensiva y legal, admitiendo que si no hubiese sido así debería merecer un acto de justicia. Bueno, ¿qué dijeron los diarios? Fíjense, ¿no? La importancia de la comunicación. De qué manera nosotros somos todos, desde la academia, desde los medios de comunicación y sobre todo aquellos que tienen el poder dentro del Estado, somos responsables de comunicar debidamente para justamente que la verdad se conozca, ¿no? Y de qué manera estos medios pueden estar de alguna manera direccionados. El diario La Nación del 20 y 23 de julio dice, Centeno sostuvo la versión de los asaltantes indígenas y la pelea entre etnias y que no había más que 4 muertos. La Voz del Chaco, del 21 de julio. El gobernador Centeno fue quien comunicó al Ministerio del Interior que se produjo un tiroteo limitado en Napalpí y que las tropas sofocaron la sublevación indígena. El resultado, 4 caciques muertos. Edición del 21 de julio de La Época. Se aseguraba que en la Casa Rosada se sabía que la policía del Chaco había incendiado una toldería de indios, dando muerte a más de 15 personas y que la mayoría de las víctimas eran mujeres y niños. Fíjense, otro diario, diferente. Ya está cambiando un poco la versión. Edición de La Nación del 30 de julio. Las fuerzas policiales se tuvieron que limitar a incendiar la toldería y a dejar a unos cuantos muertos en el lugar del suceso. La Voz del Chaco. El problema indígena en el Chaco, presentando las declaraciones como la primera palabra oficial al respecto. El Heraldo del Norte, que fue un diario que fue diciendo la otra voz, fue la voz contraria, fue dando versiones distintas. Una de ellas, al cacique Maidana, quien pudieron reconocer entre los montones de cadáveres y que se hallaba muerto a causa de un balazo que lo atravesara, lo mutilaron a hachazos y le cortaron las orejas sacándole luego el labio superior con sus bigotes. A los otros les traían el miembro viril con testículos y todo que guardaban como trofeo de la gloriosa jornada. Cuando se lleve a cabo una investigación honrada, que es cuestión de honor para todo país civilizado, caiga quien caiga, veremos si fueron 4 o 50 o 100 o más y si cayeron o no mujeres y niños, cosa que negó Centeno en La Razón, y si se degolló o no, a destajo como en las épocas lejanas de nuestra barbarie, y si hubo o no crueles mutilaciones de heridos, prisioneros y hasta de cadáveres como trofeos de guerra. Bueno, miren los años, 98 años pasaron para que digamos esto, lo que esperaba el Heraldo del Norte en aquel momento. En el Congreso, mientras tanto, había diputados que querían que se forme una comisión investigadora porque estaba haciendo bastante ruido el tema de los indígenas en Chaco y el enfrentamiento. En la primera oportunidad, sí, está bien. En la primera oportunidad, el diputado socialista Pérez Leirós, que en todo momento quiso movilizar en la Cámara de Diputados una investigación, afirmó que Centeno había mentido al asegurar que solo 4 personas habían resultado muertas. Solicitó crear una comisión investigadora y acercarse a la justicia para aparecer ante el mundo como nación civilizada que castiga a los bárbaros. Ya verán los señores diputados cómo voy a demostrar que los indios no son tan bravos ni son capaces de cometer los excesos que cometen los que no son indios y viven en el territorio. En la segunda oportunidad, cuando va pasando el tiempo, vuelve Pérez Leirós con lo mismo y comunicó que en la Comisión de Territorio se discutieron sus proyectos y se pide nuevamente autorización a la Cámara. Se rechazó la petición señalando la necesidad de que las denuncias pasen a la justicia ordinaria por la falsedad que ellas encierra, agregando que la oreja mostrada, porque esto es otro tema, hubo personas que le dieron al diputado
elementos de los indios que fueron cortados y colgados, muertos, y él llevó un elemento del cuerpo, ¿no? Y le dijo, riéndose, uno de los que estaba ahí, le dijo, esa oreja mostrada por Pérez Leirós había sido obtenida en la morgue de la capital. La investigación de los hechos del diario de sesiones del Senado de la Nación, porque saben que nos dio también como muestra este juicio que la memoria, primero, la memoria es lo único que mantiene viva un montón de cuestiones por más que se pretenda eliminar todos los rastros para que no se conozcan los hechos, pero que no hay crimen perfecto, porque encontramos entre elementos que se fueron entrecruzando registros en distintos lugares, en los archivos oficiales, cartas, misivas entre Centeno y los capataces, entre capataces y otras personas de otros lugares del país, y una serie de documentos que nos dieron la pauta de cómo además la versión que dieron los descendientes y los sobrevivientes era razonable y verdadera, ¿no? Bueno, Francisco Pérez Leirós solicita investigación de hechos en la Cámara de Diputados y reproduce un discurso pronunciado 40 años por Aristóbulo del Valle. Y lo repite justamente a propósito de Napalpí, ¿no? Hemos tomado familia de indios salvajes y los hemos traído a este centro de civilización donde todos los derechos parece que debieran encontrar garantías y no hemos respetado en esta familia ninguno de los derechos que pertenecen al hombre civilizado, sino al ser humano. Al hombre lo hemos esclavizado, a la mujer la hemos prostituido, al niño lo hemos arrancado del seno de la madre, al anciano lo hemos llevado a servir como esclavo a cualquier parte. En una palabra, hemos desconocido y hemos violado todas las leyes que gobiernan las acciones morales del hombre. Todo esto es lo que se hizo con las comunidades indígenas. O sea, no es un verso lo que está diciendo, ni una hermosa poesía, ¿no? Bueno, ¿qué hicimos luego nosotros una vez que se presenta todo esto? Les expliqué lo de los juicios por la verdad y la historia oficial como se conocía. Bueno, se hace lugar a llevar adelante el juicio por la verdad y se trata de asegurar una tutela efectiva y fuimos, para asegurar esta tutela y el acceso a la justicia, hicimos audiencias en distintos lugares, ¿no? Que eran cercanos a donde estaban los testigos, que eran las comunidades, algunas acá en Buenos Aires, para donde estaban los historiadores e investigadores, y algunos testigos también. Bueno, algunas en la Casa de Cultura de Resistencia, Machagay, que es lugar cercano a los hechos, y otras en Buenos Aires. Acá viene Rosa Grillo, la única sobreviviente viva que está todavía hoy. Un avión arriba tiraba bolsas desde el avión y caían al piso, y la gente iba a buscar, y ahí lo mataban. Y ahí mi abuelo y nosotros disparamos porque queríamos vivir. Mi mamá me contó que mataron a mi papá. Les cuento por qué esto. Porque hay una de las versiones que finalmente, más que lo que ella dijo o alguien más contó, no pudimos dar en su extensión por real, de que el avión, porque se habla de que fueron ayudados por elementos aéreos, un avión, que era del Aeroclub del Chaco. Y ese avión teóricamente primero pasó, les tiró caramelos y amontonó a todos los niños ahí en un lugar y a la gente que iba a mirar, porque teóricamente para ellos le preguntaron al capataz qué era y el capataz le dijo como que era algo sobrehumano. Imagínense, digamos, la gente que por ahí no tiene conocimiento, un avión en aquella época. Entonces, cuando todos se juntaron, vinieron a atacarlos. Entonces, ahí habla de los caramelos Rosa Grillo, ¿no? Una mañana temprano, cuando vinieron, después viene Melitona Enrique, que también es una sobreviviente. Cuando vinieron los militares, una mañana temprano se dieron cuenta que eran policías y bueno, dicen, ellos hablan todo en tercera persona, dicen, ellos no sé, como que no fueran ellos mismos, ¿no? Dicen que el primer tiro tiraron hacia donde están los árboles, hacia arriba. Dice que cuando ellos ya dispararon se fueron al monte, sobrevolaban los aviones, buscando más aborígenes para exterminar. Primero le largaban caramelos, dice mamá. Así contaban, eso me contó mi mamá. Los caramelos cuando se juntaban, todos le largaban la bomba ahí. Ella era muy chiquita cuando pasó. Ella se salva porque creo que la madre la agarra del brazo o algo así y la salva. Carmen Rosa Delgado. Le hicieron hacer los pozos para enterrar los cadáveres y les ponían una cinta en la muñeca a los cadáveres de los criollos asesinados para distinguir entre cadáveres de aborígenes y criollos. En las fosas enterraban niños, mujeres, hombres asesinados de las etnias. Ella me decía que pedían compasión, pero que los mataban igual.
Después algunos hombres le sacaban las orejas y los testículos. Cuando pudieron volver después de un tiempo, no encontraron nada de sus cosas. En 1925, por todo lo vivido, Isabel Chará, la madre de mi mamá, perdió el conocimiento y tuvo que ser internada en el manicomio de Buenos Aires y a los 6 meses murió, todo como secuela de lo que sufrió por lo vivido en la masacre. Fíjense, ¿no? Todos los daños colaterales. Bueno, la idea es que cuando ellos, después así quedó establecido el hecho al final, que cuando vienen primero, en un primer momento, y los hacen reunir, estaban ellos ahí como hablando con el cacique del lugar o el brujo, no sé qué, y que estaban danzando, y viene el avión y pasa, bueno, algunos dicen que tiraron caramelos, y todos se fueron a agrupar, y ahí cuando vino la balacera y comenzó, ya estaba la policía a cercanos metros del lugar, y mataron entre 400 y algo de indígenas. Bueno, se adaptan las normativas en relación a los testimonios, porque bueno, esto es más jurídico que otra cosa, no tiene demasiada importancia. Algo sí importante que surgió es que porque para el resultado de la sentencia es muy importante saber cómo vivían en ese momento, cómo eran las condiciones, cuál era el contexto, cómo se comportaba el Estado. Vivían en reducciones como forma de concentración y disciplinamiento, es decir, las reducciones eran aquellos lugares donde iban los indios, donde se les hacía creer que vivían libremente, pero aquel que nadie se podía ir del lugar, y además le pagaban lo que querían, si le pagaban, había trueques, y los mandaban de un lugar a otro del país cuando querían, ¿no? Luego los intentos para borrar la historia. El proceso de ocultamiento y tergiversación demandó regresar de inmediato al territorio por 2 cuestiones básicas. Estamos hablando después de la masacre, ¿eh? La policía vuelve al lugar, a ocultar todo rastro que diera cuenta de la masacre y perseguir y silenciar, si es necesario a través del asesinato, las víctimas que pudieran dar cuenta de lo sucedido, es decir, evitar que la víctima pudiera transformarse en testigo. La policía volvió al lugar de los hechos para seguir quemando y enterrando cadáveres, y un destacamento con 20 hombres se asentó en la reducción para patrullar constantemente y perseguir a las posibles víctimas refugiados en los montes. Cuerpos de víctimas fueron colgados en los caminos para amedrentar a los sobrevivientes. Al ser capturados eran torturados, fusilados brutalmente, bueno, etc. Bueno, la sentencia se leyó el día 19 de mayo del año 2022. Los principales puntos de la sentencia: declarar como hecho probado que existió responsabilidad del Estado Nacional Argentino en el proceso de planificación, ejecución y encubrimiento de la comisión del delito de homicidio agravado con ensañamiento, con impulso de perversidad brutal, en reiteración de hechos que concursan entre sí, reducción a servidumbre, porque vivían en una condición de servidumbre, que si bien surge bien de todas las declaraciones, que si bien no era una situación de esclavitud, porque los indios no eran vendidos unos a otros, sí estaban sometidos, no tenían libertad y eran mandados hacia un montón es decir, los cargaban en camiones y en vagones, y alguien necesitaba, un hacendado necesitaba en Mendoza, los cargaban y los mandaban a Mendoza, otros los mandaban a Salta, a Tucumán por el tema del azúcar, de la zafra. Lo que dicen ellos y por qué todo es un proceso, nosotros ponemos que fue un delito de lesa en un contexto de un proceso de genocidio de las comunidades indígenas, porque justamente cada una de las actitudes o de la mecánica que tuvo el Estado, digamos, con las reducciones, porque las reducciones estaban a cargo de un capataz, el capataz respondía al Estado. Todo tenía una forma de moverse, que era, aquellos que estaban fuera de las reducciones estaban librados a su suerte, si los encontraban eran resistentes, digamos, se los mataba, o andaban prófugos por allí. Y todos los que estaban dentro eran manejados de la mejor manera porque eran herramientas de trabajo en realidad. Y lo que se buscaba, aparentemente podría ser cierto, lo que declararon algunos de los testigos, que lo que se buscaba era separar a las madres de los hijos, a los hijos de los padres, de tal manera que no se vuelvan a reproducir. Y por eso hablamos de genocidio, porque el genocidio significa la eliminación de un grupo determinado por pertenecer a ese grupo y la eliminación de su cultura. Por lo tanto, justamente el proceso de genocidio es ese que comenzó y siguió el Estado, no solo el día de la masacre, sino en tiempo posterior, cuando vuelve, lo sigue sometiendo, lo sigue persiguiendo, etcétera, ¿no? Bueno, declarar que la masacre, como aquellos hechos posteriores,
conforme a lo descripto, son crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de un proceso de genocidio de pueblos indígenas y establecer que la presente sentencia constituye por sí misma una forma de reparación. Y yo digo, no solo la presente sentencia es una forma de reparación, la vivencia del juicio fue una forma de reparación, porque que ellas, las víctimas, pueden haber sido escuchadas, haber contado su versión, saber que sus voces retumbaron en distintos lugares del país y tal vez del mundo y quedaron colgados en YouTube como para que la puedan escuchar, creo que recién allí tuvieron la posibilidad de ser vistos, ¿no? Y esto de que son considerados crímenes de lesa humanidad, tomamos en cuenta como precedente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa Arancibia Clavel, Simón, Maceo, etcétera, donde, si bien a la fecha que estos hechos ocurrieron, recordemos 1924, todavía no estaba legislado e introducido en nuestra Constitución los crímenes de derecho internacional, que es el de lesa humanidad, ni tampoco el genocidio. Lo cierto es que sí formaba parte del derecho de gente. El derecho de gente es el derecho internacional de las costumbres o consuetudinario. Entonces, para todos los lugares del mundo ya habían ocurrido en el mundo muchísimas situaciones de aniquilación y eliminación de grupos como Ruanda, como Yugoslavia, y mucho antes la matanza de 1915 del pueblo armenio por los turcos. Y de ahí surgen las primeras manifestaciones de decir, estos crímenes, aunque no están codificados, son un delito que ofende a la humanidad, porque ofende los principios fundamentales de los estados organizados y civilizados. Así que justamente por eso declaramos que en el derecho de gentes ya estaba reconocido estos hechos como crimen de lesa humanidad. Bueno, reconocer como medidas adecuadas de reparación el pedido de disculpas que había hecho el gobernador del Chaco, que lo presentó la parte querellante para que sea tenido en cuenta, y en el 2010 justamente declaró lenguas oficiales del Chaco, además del castellano, a las Com, Wichí y Mocoit, ordenando que en los diseños curriculares de la educación intercultural bilingüe para los 3 niveles de la enseñanza obligatoria, bueno, sean incluidas, digamos, estas lenguas. Ordenar la publicación de la sentencia por el término de 1 año en la página web oficial de la Secretaría de Derechos Humanos y de la provincia del Chaco, y de la Nación y de la provincia, y sus traducciones al Com y Mocoit. Ordenar la publicación de la parte dispositiva en el boletín oficial. Ordenar al Estado Nacional la proyección íntegra del juicio por la verdad en la televisión pública. Comunicar la sentencia a través de la Cancillería a organismos internacionales de protección de los derechos indígenas. Ordenar al equipo de antropología forense, que ya había hecho algunas excavaciones donde encontramos restos óseos posiblemente pertenecientes a las comunidades, y como se trabajó en un lugar muy pequeño, falta mucho por hacer y dicen que allí puede haber fosas comunes, por lo tanto se va a seguir trabajando en eso. Restituir, bueno, los restos óseos, implementar un plan de políticas públicas concretas de reparación histórica a los pueblos con Mocoit y fortalecer las políticas públicas de prevención y erradicación del odio, racismo, discriminación y xenofobia, garantizando la perspectiva de los pueblos indígenas en los distintos ámbitos, ¿no? Crear espacios de investigación para docentes e investigadores indígenas para que puedan desarrollar investigación sobre las historias de los pueblos indígenas y generar material de estudio y difusión. Exhortar al Congreso de la Nación a la determinación del 19 de julio como día de conmemoración de la masacre en Apalpí. Y esto que me estaba olvidando, ordenar al Ministerio de Educación de la Nación que incluya dentro de los diseños curriculares a nivel nacional, en primario, secundario, terciario y universitario, el estudio de los hechos probados en la presente sentencia, que es como quedó contado finalmente, ¿no? Ordenar la constitución de un museo, la conformación de un reservorio de archivos digitales de todos los documentos de la investigación, y al Ministerio de Seguridad de la Nación y de la provincia que incorpore la instrucción y capacitación de fuerzas federales y provinciales un módulo sobre respeto de derechos humanos de los pueblos indígenas, como así de los hechos probados en la presente causa. Bueno, la expresión delito de lesa humanidad, puse acá, identifica aquellos fenómenos criminales que por su singular gravedad afectan no solo al individuo, comunidad o región, sino que es un daño compartido por el género humano por tal condición, es decir, son crímenes contra la humanidad. Lo dijo Zaffaroni cuando estuvo, lo que importa en este caso es que se trató de un crimen masivo.
se eliminó indiscriminadamente a un grupo de personas pertenecientes a determinadas etnias. Y los crímenes masivos son delitos de lesa y por lo tanto imprescriptibles. La imprescriptibilidad de los crímenes de lesa no surge en el derecho internacional. Bueno, dice, un crimen masivo, indiscriminado, cometido por personas de distintas edades, cometido sobre una comunidad análoga a muchos que se han cometido en la lamentable guerra centroamericana, es decir, muertes masivas, y las muertes masivas son crímenes de lesa humanidad. Y esto me pareció importante para lo que viene, y ya terminamos. Las consecuencias de estos crímenes masivos perduran y perduran en los hijos, en los nietos, en la memoria de todos aquellos que descienden de las víctimas, y sobre todo, como todos sabemos, estos crímenes se cometen contra grupos humanos discriminados, grupos humanos estigmatizados. Y acá los efectos de la masacre, invisibilización de los pueblos, puse porque saqué algunas declaraciones, las más relevantes, de los mismos testigos víctimas. Mi abuela hablaba perfectamente el idioma y mamá más o menos entendía algo. Yo quería aprender, pero mi abuela no quería hablar el idioma porque tenía miedo que como que sepan que ella era una de las sobrevivientes, la vengan y la maten, porque hubo una gran persecución después de la matanza. Por eso se habla de un proceso de genocidio, ¿no? Después Hilaria Gómez, que dice, mi mamá y papá no nos enseñaron a hablar porque no querían que nosotros tenemos la idioma, porque sigamos a la escuela nos iban a discriminar. Y bueno, Mariano Nagui habla de la política argentina de ese tiempo, que es parecida a la del mundo, sobre la matanza, sometimiento, traslados y la de evitar nacimientos en el seno del grupo. El genocidio no acaba con la acción criminal. Bueno, pero esto sí, el proceso de invisibilización. Si nosotros hacemos una encuesta a la comunidad, porque este es uno de los efectos también de la masacre, el proceso de invisibilización, además de que no aprendieron su lengua, perdieron la cultura, se encuentran absolutamente como no quieren darse a conocer, tienen temor, bueno, están postergados, discriminados, etcétera, ¿no? Pero dice, si nosotros hacemos una encuesta a la comunidad argentina, ¿qué pasó con los indígenas? Revisando desde textos escolares, manuales, discursos periodísticos, programas de televisión, hay una idea difusa de extinción que pasa a ser una evolución natural. Y le dicen a los indígenas que no existen cuando los propios censos y las propias estadísticas del Estado reconoce 40 pueblos indígenas. Es decir, creemos que el problema de los indígenas fue una cosa del pasado, de la época del desierto. Bueno, él después cuenta su experiencia con su compañero de investigación, que dice que como no tienen nombre, creen que no tienen nombre y le colocan nombres españoles. Dice, trabajábamos en la isla Martín García, uno se llamaba Martín García, si no fuera triste sería gracioso, porque aparecen varios que se llaman Isla, Martín, Sarmiento, Avellaneda, y es lo que invita a pensar en un genocidio que trasciende a la matanza de sí. Bueno, los delitos de genocidio, la tortura, la desaparición son crímenes de lesa humanidad del derecho de gentes, y quiero decir esto último que dijo la Corte Interamericana en el caso Velázquez Rodríguez versus Honduras, que me parece muy importante. Está más allá de toda duda que el Estado tiene el derecho y el deber de garantizar su propia seguridad. Tampoco puede discutirse que toda sociedad padece por las infracciones a su orden jurídico, pero por graves que puedan ser ciertas acciones y por culpables que puedan ser los reos de determinados delitos, no cabe admitir que el poder pueda ejercerse sin límite alguno o que el Estado pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos, sin sujeción al derecho o a la moral. Ninguna actividad del Estado puede fundarse sobre el desprecio a la dignidad humana. Así que, bueno, esto es cómo terminó Napalpí, digamos, el juicio por la verdad. Me parece de suma importancia todo el proceso que hemos seguido, donde las víctimas realmente pudieron hablar, fueron visibilizadas. Creo que tiene que es una puerta abierta a los juicios por la verdad a todos aquellos espacios donde en determinados casos no se pudo llegar por el transcurso del tiempo, distintas circunstancias, a determinar la realidad de lo acontecido o a responsabilizar a los culpables. Pero este es un lugar para las víctimas de mucha importancia porque la incertidumbre, como dije hoy, crea mucho dolor y creo que esto es sanador para ellos, que sean reconocidas, visibilizadas y que el Estado se haga cargo y se haya determinado judicialmente la responsabilidad del Estado, creo que tiene un gran valor porque ahí cuando declaraban los descendientes, decían justamente, cuando yo les preguntaba qué interés tienen en el presente juicio, decía, queremos que nos dejen de
de ver como los malos, que nos dejen de ver como los victimarios, que somos vagos, que somos, no sé, palabras que ellos utilizaron, pero la verdad es que pude observar a lo largo de esas declaraciones que fueron muy impactantes y muy conmocionantes, digamos, de qué manera ellos vivían esa situación y la necesidad de que se comunique, de que esto se sepa, que no son los victimarios, y a partir de hoy ellos pueden saber, no porque ser víctima sea bueno, pero sí creo que es muy importante que se sepa que no fueron los que mataron, no son los que están para atacar a los colonos y a los blancos, sino que justamente fueron grupos y son grupos hasta hoy día que están siendo discriminados, postergados, invisibilizados, y el hecho de que el Estado les dé un espacio y les imponga, porque les da el espacio imponiéndolos determinados acuerdos, y el problema es que el indígena quiere también imponer su propia cultura o su propia voz, y ya cuando no nos gusta la voz del otro lado, entonces lo eliminamos. Por lo tanto, esos acuerdos del Estado no son acuerdos en igualdad de condiciones. Y ahí yo aplicaría la perspectiva de género, que justo me regalaron hoy un libro que habla de la perspectiva de género, que la perspectiva de género, voy a decir, no, parece que no tiene nada que ver, pero tiene, es determinar justamente, desentrañar, como dice Rita Segato, el poder y el despoder debajo de las relaciones comunes, es decir, quién es el que tiene la fuerza y quién no, para poder realmente hacer justicia. Por eso creo que todo aquel que tenga la posibilidad o la responsabilidad grande de tener que resolver conflictos en nuestra sociedad, primero tiene que reconocer las otredades y tiene que reconocer a aquellos que se encuentran discriminados, postergados, en diferencia de poder, porque de lo contrario la justicia va a ser imposible. Porque si nosotros aplicamos la ley así fríamente, la ley no es neutral. No es neutral cuando existe una desigualdad estructural, una discriminación estructural, y donde existe, así como dice Amalia Cortina, la aporofobia, odio al pobre, existe un odio al indio todavía, al indígena, que se ve en muchos lugares. Creo que eso debemos, por supuesto no todos lo tenemos, pero estamos hablando como estructuralmente, ¿no? En general, todas esas cuestiones creo que hay que comenzar a mejorar si hablamos de un mundo inclusivo y de una sociedad fuerte, ¿no? Porque justamente, bueno, lo importante de todo esto es conocernos, conocer la diversidad y aceptarnos e incluirnos, ¿no? Y para eso creo que yo creo que la comunicación es lo más importante. A propósito del tema del Día del Periodista, la comunicación es lo más importante, porque los medios de comunicación y quienes tienen la gran capacidad y el gran poder de dar a conocer los hechos, las circunstancias, lo pueden hacer de un modo u otro. Y contar a la población que solo tiene acceso a determinados cantos y a determinadas voces una historia que es distorsionada, significa justamente privarlos del derecho a la información y al conocimiento de la verdad para construir un consciente colectivo uniforme y una cultura que nos incluya a todos, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Suni, la verdad que hermoso el relato que hiciste, y bueno, muy atinadas también las líneas de reflexión sobre las problemáticas que esto pone sobre la mesa en el presente, ¿no? Y bienvenido que así sea. Cuando se planteó la idea de armar esta actividad con Suni, algunos compañeros preguntaron, bueno, qué características podíamos darles, si podía haber algún espacio de preguntas o de intervenciones. Lo consultamos con ella y por supuesto se mostró dispuesta enseguida a escuchar o a contestar cuestiones que pudieran surgir, así que previmos un espacio, un ámbito para preguntas o consultas del público que dejamos abierto para quien tenga ganas de expresarse o de preguntar. Y en esto me hago cargo que pueden ser posiciones diversas a las que yo acabo de mantener, y porque así como la memoria es incómoda, las preguntas suelen ser incómodas, pero sacan mucha cosa rica, digamos, ¿no?, en la respuesta. Sí.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Graciela Ramírez, soy estudiante de la carrera de periodismo en esta universidad. Yo te agradezco profundamente, pero no te imaginas, estoy emocionadísima porque cuando cursé la materia de televisión, mi trabajo final fue un video sobre la masacre de Napalpí, que por haber escuchado a una periodista en la radio y haber escuchado declaraciones de Juan Chico, que era un historiador que falleció de COVID, que fue fundamental, me abrió todo un panorama y bueno, hice esa presentación. Con unos compañeros en otra materia hicimos un Instagram que se llama Huellas Ancestrales, que trata el tema de los pueblos originarios, donde también cubrimos la parte del juicio. Realmente escucharte es impresionante. Para mí es un premio, porque creo que no hay mucha difusión. De hecho, el día que lo presenté, mis compañeros y mis profesores quedaron conmocionados con toda la historia porque no la conocían. En esta universidad hay un interés profundo por toda esa problemática y es fundamental que desde la justicia, desde el Estado, baje un pensamiento, un ideario que tenga que ver con esa defensa, que como dijiste se oculta, los borraron. No solamente eso, Rincón Bomba, lo que le hicieron a los de la isla Dawson, la isla Martín García, la gente que murió en el Museo de la Plata, donde Perito Moreno, que está también visto por nuestra historia, los tuvo en estado de servidumbre y después que se morían los estudiaban como pueblos en extinción. O sea, nuestro Estado, el Estado argentino, se encargó de todo eso. Y me parece importantísimo tu trabajo, realmente te admiro, estoy emocionadísima y que te agradezco de todo corazón. Gracias, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por esta actividad en la universidad. Yo creo la cuestión de las indemnizaciones y reparaciones en materia de derechos humanos, con el concepto que vos diste de empezar a tomar la cuestión de género, pero acá hay algo fundamental que vos preparaste para otras cuestiones indemnizatorias y reparatorias de diferentes colectivos que fueron vulnerados en Latinoamérica, sobre todo, es el tema de poder establecer desde el género la apertura a las cuestiones identitarias. Acá estamos hablando de una población identitaria, un grupo poblacional con características específicas, y siempre vemos que en las cuestiones en donde se quiere resolver los delitos de lesa humanidad hablamos de reparación. Y estaba viendo la foto de esta señora adulta mayor que fue sobreviviente. ¿Por qué no hablamos de los términos de los sobrevivientes en indemnización? Porque a esa señora no hay reparación posible, y la reparación, como dice tal cual, tiene que ser para un principio de no repetición, y tenemos que empezar en el tema de la indemnización como una cuestión de que desde ese momento y hasta el fin de sus vidas recuperen algo que toda esa población ha perdido en ese momento, la dignidad. Y unos principios fundamentales del derecho civil es la defensa de la dignidad, y en este caso, desde una provincia, se le ha quitado todo tipo de dignidad, se le ha hecho un desapoderamiento jurídico e identitario. Entonces pienso yo que esto es un buen puntal para empezar a pensar en construcciones legales y de fundamentación respecto de las identidades y en diferentes cuestiones a saber históricas. Si acá hablamos de un sistema que fue pensado, pergeñado en un lapso de tiempo determinado y específico para una población, podemos pensar en la cuestión del agravamiento por la temporalidad y también en el uso en otras identidades de la cuestión de los medios de comunicación
que sostengan estos discursos hegemónicos, discriminatorios, y que hay una responsabilidad de los medios de comunicación de cambiar y sobre todo de repudiar estos actos que hoy suceden con varias identidades en la sociedad, donde se los discrimina y se los estigmatiza en la televisión, en la mayoría de los medios de comunicación, ¿sí? Por eso yo agradezco este trabajo. Para mí es muy importante porque estoy trabajando con compañeras del colectivo trans justamente el término de reparación, indemnización y la gravedad por la temporalidad, y el principio de no repetición, que es lo más importante. Y bueno, la cuestión cultural que habla Marlene Guayar, que es justamente el tema de lo educativo, de lo comunicacional, de lo cultural, que sin eso solamente no nos podemos sostener de una concepción legal. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Gracias por la exposición. La mirada mitrista del 24 hoy es digital y sigue igual. Hoy es 9 de junio, se cumplen 66 años de los fusilamientos de Juan José Valle. Ese mecanismo oligárquico tiene dando vueltas vigente. Voy a ir derecho a la pregunta. ¿El proceso de investigación de la causa tuvo objetivos de presión desde ese sector a pesar del paso de casi un siglo? Esa representación oligárquica que hoy se manifiesta desde otro lugar, con otro poder, ¿molestó, intervino, interfirió en el desarrollo de la investigación hasta llegar a este dictamen? Primero, yo creo que nadie se esperaba que se haga lugar a un juicio por la verdad sobre comunidades indígenas. Es el primero que existe, y no se esperaba que esto ocurra. El gobierno del Chaco se presentó a partir de la Subsecretaría de Derechos Humanos como parte querellante, o sea que ya coadyuvó, digamos, en la evolución de este juicio. Y el gobierno de Nación estuvo desde un lugar como equidistante, digamos, pero estuvo yendo fue el secretario a las audiencias. No, de ninguna manera nadie ha puesto ningún tipo de obstáculos, todo lo contrario, han tratado de facilitar, pero también por una cuestión, creo yo, inteligente, porque si esto llega a la Corte Interamericana, para mí no hay mucho para hablar, y además contar todo lo ocurrido y la situación hoy mismo en que se encuentran estas comunidades. Y cuando ellos declaran esto que decía, que conté 2 o 3 de las declaraciones, de qué manera le sacaron su cultura, le acallaron sus voces, no pueden hablar sus idiomas, y está Val Quintan, no lo puse ahí, que es un sobreviviente también, como las 2 mujeres, Grillo, Pichará. Ellos les duele hasta hoy esa masacre, y les duele a los hijos de ella, cuando dicen que son como son. Algunos son profesores, hubo profesores, maestros que declararon ahí que son de las comunidades y se sienten discriminados absolutamente. Entonces, digo, no creo que sea inteligente obstaculizar nada en este tipo. Primero, tal vez por la sorpresa; segundo, porque ocurrió en Chaco; tercero, porque me subestimaron; y cuarto, porque tal vez digan, ¿para qué nos vamos a ocupar de eso si hay otras cosas más candentes y más inmediatas, tal vez, ¿no? Así que no hubo inconvenientes en eso. Y con respecto a lo que decían las compañeras, por un lado, yo no mencioné a Juan Chico, como tantas cosas que pude haber mencionado, pero lo hubiera hecho muy largo. Fue muy enriquecedor ese juicio para mí. Aprendí muchísimo, y aprendí no solo de la masacre en Apalpí. Esto que cuenta la compañera, por supuesto que se puso en evidencia en todas las audiencias que se llevaron a cabo, de los distintos lugares que fueron ocurriendo, porque esto era, bueno, justamente por eso decimos que es un delito de lesa, porque es una acción generalizada y sistemática, digamos. Hay por detrás un motivo específico, hay un programa, hay un objetivo, que es justamente la aniquilación de determinados grupos. Entonces, hay muchísimos casos parecidos. El contexto justamente es lo que hace que hablemos de un proceso, que hablemos de delitos de lesa, de hechos que ocurrieron desde la conquista en adelante, ¿no? Así que...
Gracias. Una pregunta quería hacerte. ¿Cómo intervino, si es que intervino, en el curso del juicio el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y el INADI? O sea, si es que intervinieron de alguna forma, porque vi parte de las audiencias, vi que el seguimiento de... El INADI no. Ah, de Derechos Humanos. ¿Y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas? Nacional no intervino, perdón. Entidades nacionales presentadas como partes, no. Ni NADI, ni el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, no, ni tampoco el Gobierno Nacional. Estuvieron allí, sí, participando así, digamos, de las audiencias, pero no en forma activa, porque esto fue planteado por la Fiscalía Federal y se presentan como querellantes la Secretaría de Derechos Humanos de provincia más el IDACH, que es el Instituto del Aborigen Chaqueño. ¿Qué tal, Zunilda? Bueno, mi nombre es Rodrigo. Lógicamente, bueno, como decía cada compañera, muy conmovido y tuvimos la oportunidad de estar en las audiencias que se realizaron en Capital y realmente son muy impactantes los testimonios, tanto de, bueno, en este caso nos tocó escuchar los testimonios fundamentalmente de investigadores. Es muy tremenda, o sea, conmueve mucho una masacre producida en pleno siglo XX, ¿no? Con vigencia del Estado de Derecho, con gobiernos electos por el voto popular. Creo que es algo que es obligatorio revisar y realmente este juicio representa un paso gigantesco y a mí me interesaba conocer un poco el vínculo con los pueblos indígenas, ¿no? O sea, entendiendo esto que usted planteaba del racismo estructural, de esta sociedad que todavía tiene en su estructura estas huellas del genocidio, estas desigualdades sociales, cómo, por ahí es muy reciente todavía para verlo, ¿no? Pero cómo impacta en la sociedad chaqueña, cómo fue ese diálogo con las comunidades indígenas, tanto en sus testimonios, pero como en la preparación del juicio, ¿no? Ese era el punto que más me interesaba conocer. Bueno, los juicios por la verdad son juicios que son llevados adelante por la Fiscalía Federal, que presentan un juicio conforme al nuevo código, sería procesal federal, donde quien lleva el impulso de todo y presenta su teoría del caso es la Fiscalía, y ellos son los que deben probar y los que deben traer la prueba y presentar. El juez lo único que hace es aprobar o desaprobar esta fuente o este medio de prueba o este testigo, y después, por supuesto, tomar todas las declaraciones. Por lo tanto, la relación previa de preparación de la prueba la hizo la Fiscalía Federal, el doctor Garniel y sobre todo el doctor Vigay, que es alguien que está muy comprometido con los derechos humanos. Ellos trabajaron en esto. Después, cuando se hubo que organizar el juicio, ahí sí colaboró mucho la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia y luego se suma el IDACH. Pero quienes, digamos, buscaron todo este tipo de prueba fue básicamente, o digamos, principalmente la Fiscalía Federal. También, bueno, por parte de la Secretaría de Derechos Humanos sí encontró, digamos, que pudo acudir a distintos lugares también, y algunos historiadores los presentó la Secretaría. Creo, yo no me acuerdo si fue la Fiscalía o no, que presentó a los archivistas nacionales, que son importantes porque te hacen un análisis de los archivos históricos contextuadamente, o sea que son muy importantes. Pero mi única relación con los pueblos fueron en el momento de las audiencias, y realmente de una calidez absoluta, porque ellos se acercan, se querían sacar fotos y agradecer el haber podido hablar. En un caso, por ejemplo, que trajimos a una señora muy mayor para que declare, y ella decía, bueno, pero ¿y no me van a detener, por ejemplo? ¿No? ¿No va a estar la policía? No, le explicaban mis empleados. No, quédese tranquila, usted viene acá porque realmente necesitamos escucharla porque usted es la que está protegida acá en este caso.
Pero bueno, no, solamente eso, es decir, yo no busqué la prueba, la busca la Fiscalía. Por lo tanto, ellos tuvieron los primeros encuentros, tantos así que hay algunos testimonios que por ahí se les podría ver, digo yo, desde afuera, porque fueron recompilando cosas, ¿no? Algunas fueron entrevistas efectuadas por ellos mismos y otras entrevistas que le hicieron otros. Y tal vez por ahí se podría haber conseguido mucho más de la información o lograr, o que se logre mejor las declaraciones por los sonidos y demás, que no se podía entender lo que decían, porque había demasiado ruido de fondo, por ejemplo, ¿no? Estoy hablando de detalles, pero que hubiera sido de una gran riqueza escuchar a Melitona o escuchar a Rosa Chará o al mismo Valquinta, que es uno de los más viejitos también que queda, en sus declaraciones, en su idioma, en su lengua, por supuesto, y que por ahí a mí me hubiera gustado extraer esas declaraciones en su lengua y pasárselas también a algún otro traductor. Y no lo pude hacer porque tenía demasiado ruido que se superponía, y entonces casi que el traductor que estaba presente hablaba a medida que las dos palabras hablaba y se escuchaba el traductor nomás. Entonces, bueno, no importa, digamos, estoy diciendo nada más que detalles de lo que, del gran entusiasmo que nos llevó ese juicio, ¿no? Que pusimos en ese juicio, porque realmente yo lo sentí como muy necesario y realmente muy justo. Así que, y todo hablaba de eso, ¿no? De todos los que declaraban de la gran necesidad. Y el que no haya estado Juan Chico también fue un tema, porque Juan Chico fue uno de los, para aquel que no sabe quién es Juan Chico fue un descendiente de las comunidades, que es el primero que comenzó a investigar todo lo que había ocurrido y que vivía preocupado porque eso se sepa, y quería, el momento cúlmine de su vida sería este juicio por la verdad, y se murió de COVID un tiempito antes, así que digamos que todos sus compañeros estaban así como también muy conmovidos cuando declaraban, y era como en honor a él y todas esas cosas, ¿no? Bueno. Bueno, Ashituta Toculpa, Ashituta Sunilda, Sachamanta Tonocotecani, Camache Yuhuerarimaj, Yaitamanta Tonocote Santiago Manta. Decía buenas noches a todos, buenas noches Sunilda, soy Walter Barraza, de la comunidad Huerarimaj, del Consejo de la Nación Tonocote Yutki en Santiago del Estero. No. Y es más, hoy cuando apenas estaba acá, pensé que no tenía que estar acá. Porque es muy complicado leer eso, ¿no? A nosotros como organización de pueblo indígena Tonocoté, llevamos 40 años de reconstrucción de identidad en lo que es Santiago del Estero, y formamos parte de una organización regional del NOA, que se denomina OPINOA, Organización del Pueblo Indígena del NOA, donde está el pueblo Cloyo, Mahuaca, Guaraní, Tastil, Comechingón, en 4 provincias, ¿no? Salta, Jujuy. Eso somos nosotros, y bueno, muchas de las cosas que dicen ahí es lo que nosotros traemos acá a la gran ciudad. Y bueno, también agradecemos a la universidad que siempre nos abre la puerta para traer nuestras propuestas. Desde esa lógica, nosotros venimos con propuestas sobre la identidad, sobre la medicina, sobre la educación. Y la pregunta quisiera escuchar su opinión, ¿qué opina del genocidio que hoy continúa? No, que hoy es, creo que es 8 hoy, 9 de junio del 22. Y nosotros podemos demostrar que el genocidio sigue, porque a pesar de todas las herramientas jurídicas, el derecho constitucional del artículo 75, inciso 17 y 22, el convenio 169, la ley 2660, y así podría hacerle toda una lista de herramientas jurídicas que seguramente usted las conoce, el genocidio sigue. Y la invisibilización nosotros la consideramos genocidio. La primera invisibilización nosotros la entendemos en la educación pública, porque esa currícula es evangelizadora y colonizadora. Estamos en una casa de estudios, ¿no? Por ahí no correspondería decir esto acá, pero nunca nos han limitado a nada nosotros cuando venimos acá a la universidad. Claro, exacto. Y el otro genocidio continúa habernos llevado a la pobreza estructural, haber rompido el tejido social,
Y la demostración es los niños que mueren, que hoy están muriendo, en este momento están muriendo en Salta, del pueblo wichí. Y así seguramente hay en el Chaco también, porque consideramos que la provincia del Chaco, más allá de este juicio, es negadora, no hay una comunidad que tenga el relevamiento territorial indígena, es una provincia que nosotros la vemos como complicada. Por eso nos llama la atención esto, que el juicio fue impulsado por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia del Chaco. Y así podemos darle nuestra opinión de cómo el genocidio sigue, ¿no? Pero lo fundamental es la currícula. Y así nos va a hacer desaparecer cada minuto de los que van a la escuela y estudian a través de la educación pública. Obviamente para cada cuestión que yo estoy mencionando y que estoy de alguna manera interpelando, tenemos nuestra propuesta. Para eso venimos a Buenos Aires. Así que, no sé cómo lo considera usted, nosotros creemos que el genocidio sigue porque no se cumple las herramientas jurídicas, los derechos constitucionales, los acuerdos internacionales que se convierten en leyes, y también fundamentalmente la negación de cualquier empleado del Estado que no tiene el mínimo conocimiento o dice que no tiene el conocimiento. Nosotros cuando vamos a la comisaría del pueblo a hacer una denuncia por usurpación, el comisario dice, no conocemos del tema. ¿Qué es eso de los pueblos indígenas? Entonces, por ahí nos gustaría escuchar su opinión a cómo habría que ustedes, como parte de la justicia, piensa que deberíamos seguir esto puede ser un puntapié muy importante. Después también podemos hablar de fiscales que desconocen nuestros derechos, de jueces que lanzan desalojos cuando la 2660 frena los desalojos, y así estamos en todo lo que es el país. Dice bien usted que somos 40 naciones indígenas y se hablan 16 idiomas actualmente, más el castellano. Así que bueno, ¿cómo usted la ve como parte de la justicia, con la cual nosotros también estamos muy desconformes, más allá de este, quisiera saber su opinión sobre lo que acabo de, puede estar no de acuerdo con lo que estoy diciendo, o lo que estamos diciendo, pero bueno, me gustaría escuchar su opinión. Bueno, para empezar, como le va, mucho gusto, mi opinión que le puedo dar es muy genérica, porque yo no formo parte de los poderes del Estado que establecen las políticas públicas y que ejecutan las políticas públicas. Y usted lo que está necesitando, no es usted, sino lo que usted me está mostrando, es una ausencia de políticas públicas y de ejecución, porque a veces hay políticas escritas pero no se ejecutan de esa manera, que pueda cubrir estos reclamos y estas ausencias que usted está mencionando. Yo no voy a hablar específicamente de qué pasa y cómo veo el tema de si el genocidio persiste o no hasta estos días, porque mañana puedo llegar a tener un caso en mi juzgado donde yo tenga que expedirme al respecto y habré prejuzgado en este momento, habré dicho el pensamiento y ya no podría intervenir. Y tal vez podría ser bueno o no que yo intervenga, pero bueno, podría ocurrir. Entonces no puedo adelantarme a eso, no puedo hacer un prejuzgamiento respecto de si hoy persiste o no un genocidio. Nosotros hablamos de este caso y hemos caracterizado en el caso, en este juicio por la verdad, hemos contextualizado la vivencia de los pueblos y de las comunidades indígenas. Por lo tanto, mucho dice esta sentencia respecto de lo que pienso, pero no tengo en mis manos la ejecución de las políticas públicas. Entonces, me parece muy bien la tarea que ustedes hacen y creo que tal vez en algún momento, ojalá nosotros, en este caso, como es un juicio por la verdad, lo único que hicimos es determinar la verdad de los acontecimientos, en qué contexto se realizó, quién fue el responsable y que a partir de ahora la obligación del Estado esté en hacer conocer esto y poner en las currículas, digamos, nacionales y provinciales, para que desde la educación todos tengan capacitación relativa a los derechos indígenas y conozcan estos hechos para saber cómo fueron en realidad. Ahora, reparaciones, por ejemplo, específicas, hoy hablaban de reparación e indemnización, también tuve una causa, tengo 2 o 3, digamos, ¿no? Pero la Corte Interamericana ya tiene dicho que hay que probar el daño, creo que no sería tan difícil en algunos casos, pero ya hay que intervenir en casos concretos. Y me vuelvo al comienzo para decirle
que yo estoy bastante de acuerdo en todo lo que usted dijo, respeto su posición y además se nota que estoy de acuerdo por todo lo que he escrito, pero lo que no puedo es decirle si realmente persiste hoy el genocidio o no, y en tal caso qué significa, digamos, y qué se puede hacer. Sí creo que se hacen muchas cosas o muchos discursos que después no tienen ejecución en la realidad, porque con eso ya se cumple, eso también es verdad. También lo es en relación a los pueblos. Muchas gracias en principio por esta clase de humanismo que nos ha dado y mostrando dos cuestiones que quiero comentar y después hacer una pregunta, que es la capacidad destructiva y de reparación que tiene el Estado. Y lo primero, no se me escapa que esta masacre es contemporánea con la masacre de la Patagonia, en donde también, ¿no?, un Estado con gobiernos elegidos democráticamente masacra no una comunidad específica, pero más o menos, ¿no? El Chilota, mucho también trabajador de pueblos originarios que fueron masacrados. Y al mismo tiempo, bueno, y que además en esta universidad tenemos la Cátedra Libre Osvaldo Bayer, que trabajamos ese tema, y me sorprendió en lo segundo, la capacidad reparatoria, las exigencias que usted hace en las sentencias. ¿Cuánto se puede hacer del Estado? En términos de comunicación, en términos de educación, en términos de difusión, en términos de concientización. Y la pregunta es, yo sé que usted actúa territorialmente, pero a partir de su experiencia, ¿qué consejos podría dar para que estos juicios por la verdad, que realmente imploran desde muchos lugares, porque el Estado ha actuado durante muchas décadas de manera criminal en algunos casos, para incitar en otras experiencias, y vuelvo al ejemplo de la Patagonia, para que se puedan fomentar estas acciones, teniendo en cuenta que acá hay alumnos que van a ser futuros abogados, que van a ser comunicadores y que van a tener una responsabilidad social también sobre estas historias. Me parece que... Bueno, algo de lo que leyó Luis hoy que dijo Zaffaroni, y es que la letra chica de Zaffaroni es que hay muchísimas personas que formamos parte de la justicia, como muchísimas personas que forman parte de los demás poderes del Estado. Eso quiere decir que no hay una uniformidad en la forma de reaccionar ante las mismas situaciones. Entonces yo le podría decir a usted, le sugiero que haga tal cosa, pero no le va a servir si usted tiene un juez que no le preocupa para nada el problema indígena y va y de tal hora hasta tal hora y resuelve lo que tiene que resolver momentáneamente, pero no se involucra. Es involucrar en el buen sentido, lo que los jueces podemos hacer. Involucrarnos es dar respuestas conforme a la función que tenemos. Y en eso nos diferenciamos, y en eso se diferencia desgraciadamente los distintos casos que ocurren en el país, no solo en cuestión de las comunidades, sino también en relación a otros derechos humanos vulnerados que no hay respuestas urgentes. No sé, voy a decir así una pequeña, me voy un poquito del tema. El día viernes presentan una cautelar, viernes, o sea, una cautelar por un señor, por una nena de 11 años que le salió un tumor acá y que parece que le estaba presionando la columna, y resulta que fueron a ver al médico y tenían Swiss Medical, y Swiss Medical no le autorizaba la intervención. Entonces dice que va a presentar una cautelar, pero era viernes. Entonces le digo que me explique un poco más, porque hoy es viernes. Sí, pero el día lunes tienen que estar en Buenos Aires, porque el martes lo tienen que hacer ese estudio para ver qué tiene, para después recién intervenir. A los, no sé, vamos a suponer, 6 horas, la nena ya tenía paralizada la mitad de la cara. Al otro día ya no tenía visión. Entonces, ¿qué hicimos? Lo primero que le dije a mi secretaria, vos no te puedes mover de al lado de la computadora, y tenemos que sacar esta cautelar ya. Sacamos 10.000 pesos diarios si no se cubre.
no le daban, no, que no esto. Bueno, ponele 100.000 pesos diarios. 100.000 y entonces y vista al fiscal por desobediencia y al gerente también, porque también que vaya y que a alguien le preocupe el cumplimiento. Bueno, así le terminaron dando. Pero ¿qué quiero decir con esto? No es para decir, ay, qué linda y buena y grande que soy. Es que esa situación de un viernes en cualquier juzgado, no todos pueden tener esta reacción, ¿entiende? O sea, o no todos tienen en cuenta las diferencias que hay entre una ejecución fiscal y un tema de salud, entre una presentación de un juicio por la verdad de una comunidad, de las comunidades indígenas que son postergados por mayor y por toda la vida, a tal vez una situación de un daño y perjuicio común, que sí está bien, hay que seguir adelante el daño y perjuicio común, pero porque siempre hay una víctima por detrás y una necesidad por detrás, pero hay cuestiones que entre las importantes son prioritarias. Y yo creo que nosotros tenemos cercano Rincón Bomba, el Zapallar también de Chaco, bueno, la Patagonia. Creo que en Rincón Bomba, yo estoy en algunos grupos así que me ponen y que no contesto, pero en uno de los grupos, que es Conciencia Ambiental o algo, alguien yo dije, estas son las audiencias por si alguien quiere escuchar, comienza el juicio por la verdad, solo informativo, comienza el juicio por la verdad y puse los links. Y alguien se enojó y dijo, esto es todo porque pone guita al Estado. La verdad, yo puse, solo era para comunicar, el que quiera escuchar las audiencias, y después hablé con la administradora por otro lado y me dice, lo que pasa es que están muy resentidos porque ellos trabajaron mucho en Rincón Bomba y no hicieron lugar a la pretensión. Entonces yo entiendo eso, y que de repente diga, bueno, ¿qué pasa con tus audiencias ahí? Porque hay plata. Yo no sé si hay plata, yo no sé, seguramente en todos lados hay intereses, porque todos nos manejamos por intereses, algunos buenos y otros malos. Pero desde el Poder Judicial y en la parte que me toca, tengo que decir que a mí me movió la causa, el fondo de la cuestión. Y si después alguien más sacó rédito, será problema del otro que sacó rédito. No puedo estar, digamos, en eso, ¿no? Pero creo que una gran cosa es manejar universidades y medios de comunicación. Creo que son los dos grandes poderes de la educación y la comunicación, los poderes más grandes que tenemos. Ni el poder judicial, ni el poder político, ni pueden tener, pero nunca los medios y la educación van a poder ir en contra de cualquier tipo de poder, porque el mayor poder y el más grande es esto, ¿no? Entonces, ustedes están a cargo de universidades y tienen medios de comunicación. Creo que en algún momento la concientización y el movimiento de las masas hacia arriba, digo, si nosotros, los pueblos tienen que saber el poder que tienen para cambiar las cosas. Y creo que por ahí tiene que venir, no estoy hablando de grandes revoluciones, de armas ni de cosas así, no crea que me estoy poniendo a hacer un piquete ni nada por el estilo, pero digo que en la medida en que sepamos y en la medida en que conozcamos, por eso la gran importancia del derecho a la comunicación, vamos todos a pedir, digamos, que determinadas cosas se lleven a cabo. Y fíjense, esto es un puntapié, que yo haya hecho lugar a este juicio por la verdad, es un puntapié muy importante. Porque ustedes recuerdan las primeras causas cuando Baltasar Garzón en España comenzó la investigación de los juicios por la verdad con respecto al proceso militar. De alguna manera fue una presión para que acá comiencen los juicios por la verdad. Luego las leyes de obediencia debida y punto final, y luego todos los juicios por la verdad, que bueno, eran acá no vamos a poder lograr lo que se llevó en los demás, porque acá pasaron muchísimos años, los responsables están muertos. Pero en aquellos juicios se logró todo por la fuerza de las situaciones. Y si no hubiera habido un poder político que haya estado, digo poder político y no me quiero poner en ninguna vereda, les aviso, pero digo, era necesario que haya una oleada que vaya en determinada dirección, para que todos se sumen y no tengan miedo. Y no solo no tengan miedo, sino que sepan que lo tienen que hacer, porque si no van a terminar expuestos. Entonces, el haber hecho un primer juicio por la verdad, yo creo que abre una puerta. Porque aquel que ahora diga no le quiso hacer lugar al juicio por la verdad, creo que va a quedar más expuesto que antes. No sé, yo creo que ese fue el pequeño aporte que nosotros hicimos al resto de la Argentina, me parece, o de otros lugares donde no se hacía lugar a esto, ¿no? Griselda, ¿sí?
coincido con lo que acabas de decir, una reflexión aporto a tu comentario, que un primer paso necesario para poder reparar es reconocer en nosotros mismos la existencia de la violencia y la discriminación. Como argentinos, mientras sigamos diciendo que los cabecitas negras, que los pobres, que los indios, que los afrodescendientes no existen, no vamos a poder hacer una sociedad justa. Me parece que el laburo que acaban de hacer y presentarnos, vos y la gente en tu juzgado, es justamente un aporte al autorreconocimiento de nuestra identidad. Los pueblos originarios existen y nosotros somos descendientes de esos pueblos. Algunos vinieron de barcos, otros ya estábamos acá, nos mezclamos y generamos una etnia nueva, una condición diferente que tiene, como podrían decir ya muchos autores americanos, que formamos parte de una cultura que es híbrida, nueva, y que puede sintetizar lo mejor de todas las culturas europeas y americanas. Esto que acaban de hacer ustedes en Chaco, que qué bueno que venga desde una provincia, me parece que aporta a ese reconocimiento de que somos una nación multiétnica, y que el hecho de que escondamos las oscuridades debajo de las alfombras no hace que esas oscuridades desaparezcan. Somos morenos, somos de ojos marrones, también tenemos ojos azules, también somos de piel blanca, somos todo eso. Tenemos la posibilidad de ofrecer desde América una nueva realidad, un nuevo ser humano, un nuevo tipo de síntesis a la cultura mundial. Me parece que lo que estás haciendo aporta enormemente en ese autorreconocimiento de que somos una nación multiétnica, y ese es el primer paso que tenemos que dar para que se pueda superar esa cuestión de discriminación. Del mismo modo que suprimimos a la mitad de la población cuando suprimimos a las mujeres y a las diversidades. A partir del reconocimiento de la existencia de esos seres humanos, podemos modificar nuestro comportamiento y desde ahí modificar la legislación. Así que muchísimas gracias. Bueno, vamos a ir haciendo un cierre, agradeciendo a todos los presentes haber participado, haber activamente también intervenido en el debate, muy especialmente a Zunilda y a la dedicación de su tiempo, y a todas las cosas que nos deja, y le quiero agradecer en nombre de todos los que estamos acá, ideas, convicciones, herramientas, instrumentos, y nos deja, creo que el arma, ella se manifestó pacifista, pero nos deja una de las armas más poderosas, ¿no? Desde el derecho, desde la comunicación, trabajar por la verdad para deconstruir esa microfísica del poder que se esconde atrás de las relaciones humanas, que está atrás de las palabras, que está atrás de los papeles, de los escritos, y que es obligación nuestra, y tomamos ese ejemplo, de poder descubrir esas relaciones encubiertas de poder, de sometimiento muchas veces, de dominación, para convertirlas en relaciones de igualdad y de justicia, ¿no? Así que bueno, muchas gracias y esperamos tenerte de vuelta pronto.